Hermanos y hermanas, nuevamente nos encontramos reunidos para escuchar la palabra de Dios. Es ahora el segundo domingo del tiempo ordinario. Cuando la Navidad cae en domingo, este tiempo termina con la solemnidad de la Epifanía que hemos celebrado hace 8 días, porque el lunes siguiente, el lunes pasado, hemos celebrado la fiesta del bautismo del Señor y ahí culmina el tiempo de la Navidad. Ahora iniciamos un tiempo nuevo, el tiempo ordinario, y hoy es el segundo domingo de este tiempo, puesto que el primero queda suprimido precisamente por la fiesta del bautismo del Señor. Escuchemos entonces y meditemos la palabra que el Señor nos regala. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, iniciamos este tiempo nuevo dentro de la iglesia en este domingo y sin duda alguna que tenemos que preguntarnos cuál es el sentido del Evangelio que hoy se ha proclamado. Porque hemos escuchado el testimonio de Juan el Bautista diciéndonos quién es Cristo. Y es que la palabra de Dios que domingo a domingo vamos a escuchar tiene como finalidad el que nosotros conozcamos más a Jesús, el que nosotros nos convenzamos de quién es Jesús. Y soy consciente de que a lo largo de la historia ha habido diversos enfoques para decirnos quién es Jesús. Hay quien piensa que es un maestro, que es un iluminado, y de diferentes títulos pueden ponerle a él. Para nosotros es el Hijo de Dios, para nosotros es el Dios hecho hombre. Y hoy Juan el Bautista lo presenta como: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizá es una frase que, como usamos en la Santa Misa, no nos dice mucho más. Es una frase que mecánicamente podemos repetir y no ser conscientes de qué significa el Cordero de Dios. Recordemos precisamente que en la cultura judía el Cordero hacía referencia al sacrificio. Y Cristo precisamente es ese Cordero pascual, es decir, aquel que se ofrece. Si en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de cordero como víctima por los pecados de los hombres, Cristo, el Cordero inmolado, el Cordero puro, se ha ofrecido una vez para siempre como sacrificio para nosotros. Por eso, en ese sentido, tenemos que reconocer que es una expresión netamente bíblica la que escuchamos decir: este es el Cordero de Dios. Este es aquel que quita el pecado del mundo. Y es que efectivamente tenemos que ser conscientes que Jesús, como Cordero de Dios, es aquel que ha venido para que nosotros nos sintamos como ligeros, livianos por la carga cuando nos deshacemos de nuestros pecados. La experiencia nos enseña que tantas veces nosotros mismos, cuando nos acercamos a la confesión, quedamos como más livianos, nos levantamos como más ligeros,
precisamente porque nos hemos quitado un peso de encima, nos hemos quitado el pecado. Sabemos y somos conscientes que el pecado nos avergüenza. Ojalá que nos siga avergonzando, ojalá que no haya cristianos que nos dé así como alegría, como que se nos haga algo propio, algo muy nuestro estar pecando, ¿no? El pecado nos avergüenza, el pecado hace que nosotros muchas veces agachemos la cabeza y que no seamos capaces de levantar la mirada. Por eso, en ese sentido, podemos decir, Jesús es ese Cordero que quita el pecado del mundo, que hace que nosotros sintamos la vida más ligera, moralmente hablando, que hace que nosotros sintamos, ¿verdad?, que somos capaces de levantar nuestra mirada, porque aunque somos pecadores, su gracia es capaz de cambiarnos, su gracia es capaz de hacer que nuestra mirada sea una mirada que pueda darle gracias a Dios por sentirse perdonado. Hoy quisiera destacar, hermanos y hermanas, una cosa de la palabra de Dios. Es cierto, hay que entender y explicar en este día, primero, qué significa Cordero, que quita el pecado del mundo. Y es lo que he tratado de hacer de una forma muy simple. Estas ideas, sin duda alguna, se complementan cuando asistimos a la Eucaristía y encontraremos la riqueza de la primera lectura de este cántico del siervo de Yahvé que vamos a escuchar. Entonces, es como una preparación para que nosotros dispongamos nuestro corazón precisamente para mejorar en nuestra participación eucarística. Hoy quisiera también destacar una cosa que Juan el Bautista repite en 2 ocasiones. Yo no lo conocía. Juan el Bautista, ¿verdad?, aunque sabemos por el mismo evangelio, es pariente de Jesús, son primos. Juan el Bautista reconoce, yo no lo conocía. Quizá podemos decir, humanamente hablando, sabía, que era su primo, sabía que era su pariente, ¿verdad? Pero quizá se refiere a que como Mesías no lo conocía. No lo conocía precisamente porque, aunque era alguien cercano a sí, no se había manifestado de esa manera. Jesús, dice, por ejemplo, San Pablo, que cuando se anonadó, pasó por uno de tantos. Y es que Dios es tan simple, Dios es tan sencillo, Dios es tan humilde, que así pasa tantas veces desapercibido. Más aún, muchas ocasiones podemos pensar que nosotros ya conocemos a Jesús. Muchas ocasiones podemos pensar que con lo que aprendimos en el catecismo, con lo que hemos oído alguna vez, con lo que nos han dicho en alguna ocasión, ya conocemos a Jesús. Y no hemos ido a experimentar, no nos hemos sumergido en ese mar de amor, de ternura, de misericordia que irradia su palabra. No nos hemos ido precisamente a sumergir en toda su persona. Parecería entonces que en muchas ocasiones las personas podemos pensar, yo soy bueno y por lo tanto no necesito de Jesús, menos necesito de su iglesia, por eso yo ya lo conozco, ya no tengo más que aprender de él. Y no, la palabra de Dios nos enseña que debemos ser conscientes, no basta estar cercanos, no basta solamente la Eucaristía, no basta haber estudiado un diplomado, haber hecho un sacramento para conocer a Jesús. Sumergirnos en el mar de su persona, en el mar de su ternura y de su presencia, implica muchísimo más que eso. Implica que nosotros dejemos que su luz transforme nuestra existencia, transforme nuestra vida. Por eso, cuando Juan el Bautista hace referencia a que él no lo conocía, pero tuvo una señal, vio al Espíritu Santo descender sobre él, entonces ahora puede dar testimonio. Él da testimonio de que Jesús, el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios. Y su testimonio es precisamente por lo que él vio, por lo que le ha sido revelado. Hermanos y hermanas, tenemos que ser conscientes en este domingo que también sobre nosotros, ha descendido también ese mismo Espíritu Santo en nuestro bautismo. Sobre nosotros también se ha posado el Espíritu del Señor, precisamente para compartirnos la vida que Cristo nos da.
Podemos aprender entonces de la palabra de Dios que necesitamos cada vez más sumergirnos. Necesitamos cada vez más comprenderle, conocerle para poder amarle. A ese Cordero que quita el pecado del mundo. No hay peor cosa que sentir que no tenemos pecado. No hay peor cosa que sentir que somos buenos. Y para esto, precisamente la primera carta de Juan siempre nos dice, si alguien no dice no tengo pecado, es un mentiroso. Y también hace pasar a Dios por mentiroso, porque Él ha enviado a su Hijo para quitar el pecado, para liberarnos, para hacernos conscientes de que una vida de gracia, una vida como Dios desea, es una vida mejor, es una vida de acuerdo a lo que el Señor quiere. Por eso los invito y me invito a mí mismo a sumergirnos en el mar de ternura, de amor que es Jesús, para conocerlo cada vez mejor y para que también nosotros, como Juan el Bautista, podamos dar testimonio. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tanto hace falta nuestro testimonio en este mundo. Hoy es un domingo para que nosotros nos esforcemos por dar testimonio de Él con nuestra vida. Que Dios nos siga bendiciendo y que en esta tarea nos auxilie el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Cordero de Dios.